Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. La elección del tema. Elegir un tema relevante para un artículo científico es importante por varias razones. Primero, tiene que ser un tema de interés y relevancia. Si el tema del artículo no es relevante, no genera suficiente interés entre los lectores y tiene un impacto limitado en el campo de estudio. Elegir un tema actual, muy importante, y relevante, aumenta las posibilidades de que el artículo sea leído y citado, que al final es nuestro principal objetivo cuando nosotros hacemos una publicación. Debemos hacer una contribución al conocimiento. Un artículo científico debe contribuir en un área de estudio determinado. Debe dar aportes a esa especialidad, a esa área de estudio, debe tener información nueva, importante, o un resumen de todo lo estudiado hasta ese momento en un área de conocimiento. Debe ser original, o sea, debe tener originalidad. Evitar la repetición de la investigación ya realizada y proporcionar nuevas perspectivas sobre un tema. Fíjense, nosotros hacemos una revisión bibliográfica. Pero eso no significa que nosotros vamos a repetir y repetir lo que ya está dicho. Lo que estamos haciendo con esa revisión es hacer una síntesis, un resumen de todos los conocimientos, una comparativa entre ellos, investigaciones que estén a favor, que estén en contra, y de todas maneras nosotros tenemos que tener en cada caso nuestro punto de vista. En el video de síntesis y resumen explicamos muy bien a profundidad cómo se debe realizar una síntesis. Siempre una síntesis es lo que nosotros hacemos para hacer revisiones bibliográficas. Cada vez que hacemos una síntesis de una investigación, estamos escribiendo de qué se trata esa investigación, pero también estamos aportando nuestro criterio en cada una de las investigaciones que nosotros estamos haciendo la revisión del libro. Tiene que tener un impacto en la sociedad, ya sea a través del desarrollo de nuevas tecnologías o de la solución de problemas prácticos, pero debe aportar, debe tener un impacto en la sociedad, debe ser útil en nuestro estudio, debe tener oportunidades de financiamiento. Un tema puede aumentar las posibilidades de obtener financiamiento para la investigación. Si nuestro tema no es importante, no es novedoso, único, de interés, que tenga un impacto en la sociedad, no vamos a conseguir instituciones que estén dispuestas a financiar nuestra investigación. Los organismos de financiación suelen estar interesados en temas que son relevantes para la sociedad y que tienen impacto en la misma. Vamos a ver las pautas para la elección del tema. Primero, identificar una necesidad o problema en el campo de estudio. Un buen punto de partida es identificar una necesidad, un problema en el campo de estudio. Por ejemplo, estamos haciendo un artículo en la especialidad de las ciencias sociales, podemos ir a investigar una población, un barrio, un grupo cultural, lo debemos estudiar a profundidad y encontrar qué necesidades, qué problemas hay en esa comunidad. Puede ser una brecha en el conocimiento, una pregunta sin respuesta, una técnica obsoleta o una necesidad práctica no satisfecha. En el caso de la tecnología, nosotros podemos ver que hay una técnica obsoleta y que se utiliza mucho, y sin embargo que existen nuevas técnicas, nuevas tecnologías, por ejemplo la inteligencia artificial, etcétera, que se puede utilizar para resolver un problema, una pregunta, que no se está empleando lo suficiente. Entonces nosotros podemos hacer un estudio de cómo aplicar inteligencia artificial o de todo lo estudiado de cómo aplicar la inteligencia artificial para resolver un problema. Debemos realizar una revisión bibliográfica exhaustiva. Antes de seleccionar un tema, es importante realizar una revisión bibliográfica a fondo, ver todo, determinar todo lo que se ha investigado anteriormente y qué temas han sido abordados o merecen más atención, merecen que se les profundice. Hay varios estudios sobre un mismo tema y nosotros los podemos hacer todos en un compendio en nuestra revisión bibliográfica. Esto puede ayudar a identificar temas de investigación prometedores. O sea, antes de determinar este es nuestro tema, debemos estudiar todos los temas relacionados a nuestra pregunta de investigación. Todo lo que se ha escrito, ver que haya suficiente información, porque nosotros vamos a hacer una revisión de esa información que está publicada, de esas investigaciones que existen. Tiene que haber suficiente cantidad de información. Evaluar la relevancia y la originalidad del tema. Una vez que se ha identificado un tema de investigación prometedor, es importante evaluar su relevancia y originalidad, que no sea algo que ya otras personas hayan escrito de la misma manera
que hayan realizado una revisión bibliográfica con las mismas investigaciones, los mismos temas, con la misma metodología, ¿no? Tiene que ser algo original. El tema debe ser relevante para la disciplina y el campo de estudio y debe tener el potencial de contribuir a la investigación en ese campo. Tenemos que hacer contribuciones, aportes. Además, el tema debe ser original y no haber sido estudiado anteriormente, o debe tener un enfoque novedoso o una perspectiva diferente. Es lo que dijimos hace un momento. Vamos a hablar de todo lo estudiado sobre ese tema, pero de manera novedosa, con nuestra perspectiva, con nuestra discusión al final y conclusiones propias. Se debe también considerar la factibilidad de la investigación. Es importante asegurarse de que la investigación sea realizable. Debe haber acceso a los recursos necesarios. Si requiere, por ejemplo, una financiación, o si lo que se necesitan son recopilación de datos, debo tener también las herramientas para la investigación, por ejemplo, el software SPS si lo que quiero es hacer un análisis estadístico, o a lo mejor un software Atlas TI si lo que yo quiero hacer es un análisis cualitativo o un análisis de muchas investigaciones cualitativas anteriormente escritas. O debe tener suficiente cantidad de información documental, antecedentes serios, podamos consultar para llevar a cabo nuestra investigación. Deben también consultar con colegas y expertos. Una vez que se ha identificado un tema de investigación prometedor, puede ser útil que al poderlo consultar con colegas o expertos en el campo para obtener su opinión y su orientación. Por falta de experiencia, pensamos que hay suficiente información, que estamos haciendo algo original, algo único, y en realidad nuestros colegas y otros expertos tienen conocimiento de que no tiene la suficiente relevancia, originalidad, que no hay suficiente antecedentes sobre ese tema para poderlos estudiar, etc. Veremos las técnicas para la selección del tema. La primera técnica es la observación. La observación de los problemas en el campo de estudio puede ser una fuente valiosa para la selección de temas de investigación. Los investigadores pueden observar las tendencias emergentes y las lagunas en el conocimiento mientras realizan su trabajo y desarrollan ideas para temas de investigación. La otra técnica es la revisión bibliográfica. La revisión bibliográfica es una técnica clave para la selección de temas para cualquier tipo de artículo científico. Al leer artículos y libros en el campo de estudio, los investigadores pueden identificar temas de investigación que han sido previamente investigados y que tienen brechas en el conocimiento que necesitan ser investigados. La otra técnica para selección de un tema muy utilizada es la discusión con colegas. La discusión con expertos en el campo puede ser una fuente valiosa para la selección de temas para un artículo científico. Los investigadores pueden presentar sus ideas a sus colegas y obtener sus comentarios, sugerencias sobre un tema de investigación. El análisis de las necesidades del público. Esta técnica es fundamental y yo creo que siempre hay que aplicarla combinada con las demás, pero esta no debe faltar, porque al final este es el objetivo fundamental de nuestra investigación. Los investigadores pueden seleccionar temas basados en las necesidades del público, ya que la investigación puede tener un impacto significativo en la sociedad. Nuestras investigaciones siempre deben tener impacto en la sociedad. Por lo tanto, nosotros debemos investigar a un público objetivo, a una población, a una muestra en la cual vamos a hacer una investigación o sobre la cual vamos a hacer una investigación, ya sea de revisión bibliográfica o de cualquier otro tipo. En todos los casos, el análisis de las necesidades del público es importante. El análisis de los datos. Los investigadores pueden analizar los datos existentes para identificar problemas y necesidades en el campo de estudio que requieren más investigación. Digamos, si nosotros vamos a hacer un metaanálisis, esto es fundamental para el punto de partida de la selección de nuestro tema. Pero en general, para la selección de un tema de investigación, depende del tipo de investigación que vamos a realizar, el análisis de los datos es importante. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.